Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión del proyecto IRI España-Bolivia. En esta ocasión la atención se centrará en Serious Games y aprendizaje de relaciones internacionales. Soy el profesor don Antonio César Moreno Cantano y pertenezco al Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid. Pasaremos por alto, para no ser reiterativos y repetitivos, muchos de los elementos que aparecen plasmados en la guía de metodologías activas para el aprendizaje de relaciones internacionales, así como la guía de recursos para el seguimiento de la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo. Dicho esto, lo primero que me gustaría señalar es el contexto geopolítico que de una manera generalizada vamos a poder encontrar en muchos de los títulos que vamos a nombrar a lo largo de esta ponencia. Podríamos estructurar 4 grandes temas candentes, centrales, y que son aquellos que destacan los principales papers e informes sobre la realidad de Latinoamérica, como podrían ser la ausencia de búsqueda de democracias, la ausencia de búsqueda de desarrollo económico y desarrollo social, la alta presencia de violencia y de militares en la vida política, así como las desigualdades sociales. El marco teórico básico para el estudio de este formato, como son los videojuegos en sus diferentes acepciones, Serious Games, News Games, Advert Games, Persuasive Games, etcétera, etcétera, y América Latina, se establecería a partir de 3 títulos muy relevantes. El primero de ellos fue escrito por el profesor de la Universidad de Delaware, Philip Penny-Stanser, ¿de acuerdo? Y se plantea 2 grandes cuestiones: cómo la cultura usa los videojuegos para difundir una idea, llegar a un mayor público, y cómo los juegos usan esta cultura para decodificar los símbolos o signos que aparecen en sus pantallas o en sus narrativas. Otra obra destacable fue la que apareció en el año 2020 y en la que tuve el honor de participar junto al doctor Alberto Venegas Ramos, y que se titula Videojuegos y conflictos internacionales, ¿vale? Y en la que a lo largo de 10 capítulos se analizan diferentes problemáticas muy concretas, centradas por ejemplo en Uganda, con los niños de la guerra, centrada en Myanmar, con la crisis de los Rohingya, centrada en Darfur, centrada en China, etcétera, etcétera, donde a partir de un contexto geopolítico se enlazaba con las narrativas y mecánicas de determinados títulos, de los cuales analizaba, como ya veremos al final de esta ponencia, cuál es el emisor, cuál es el receptor, en qué contexto se produce, qué mensaje utiliza imágenes para reforzar una narrativa o idea. Y en tercer lugar, mencionar también otra obra de reciente publicación por parte de la editorial Héroes de Papel, y que fue escrita por Luis Wong y que contiene una serie de artículos aparecidos en diferentes medios de diferente localización sobre la industria del videojuego en Latinoamérica, y sobre todo en cómo se ha ido vertebrando, se ha ido consolidando a partir de una serie de pequeños estudios cuya relevancia ha ido creciendo. Aunque no aparece el caso concreto de Bolivia, pero aparecen otros muy próximos con caracteres similares y que pueden servir para tener un poco de una visión más general de este tipo de formato y de su importancia en esta latitud. ¿Qué problemáticas latinoamericanas vamos a poder encontrar en los videojuegos? Empezando por la diapositiva que encabeza este epígrafe, me gustaría señalar Borders. Borders es un juego de estilo indie, es decir, un juego realizado con pocos medios que llega a un público reducido. En este caso, elaborado por Gonzalo Álvarez, que es hijo, nacido ya en Estados Unidos, hijo de migrantes mexicanos. Y el juego nos pone en la piel de un migrante con una serie de símbolos muy característicos, de ahí la importancia, como hemos dicho anteriormente, de la obra de Penny Stansen, que la cultura nos ayuda a decodificar. Un migrante que debe atravesar Río Grande, Río Bravo, para poder llegar al paraíso norteamericano. En su travesía, en su largo camino, será víctima de las mafias, será presa de la guardia fronteriza y sobre todo será víctima de los estragos del clima, en este caso del desierto. Si analizamos los itinerarios o pensum de las diferentes universidades bolivianas implicadas en este proyecto, como puede ser la Universidad NUR, la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno o la Universidad Privada Domingo Savio, vemos una serie de asignaturas
con las que podemos enlazar perfectamente muchos de los títulos que vamos a nombrar, ¿vale? Asignaturas como historia contemporánea, asignaturas como escenarios regionales, asignaturas como conflictos y resolución de conflictos, cooperación internacional, organismos internacionales, etcétera, etcétera. Enlazan perfectamente con las narrativas de títulos como Reconstrucción, sobre el conflicto colombiano y el proceso de paz, ¿vale? Es un título que fue respaldado en su financiación y desarrollo por parte de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, sobre el tema de narcotráfico, no solo en México, sino en otras repúblicas sudamericanas encontramos narcoguerra. Bajo el amparo de las Naciones Unidas y sus diferentes agencias, como en este caso UNOC, encontramos Chuca y Siunas, que tratan el tema de la violencia de género y de la igualdad. Existen títulos relacionados con problemáticas muy concretas de algunos países, como pueden ser la Venezuela Crisis Jan, un evento llevado a cabo por desarrolladores amateur con el fin último de criticar al régimen de Maduro, ¿vale? Por las repercusiones y consecuencias negativas a nivel económico, social y político para la población. Aquí vemos algunos de los ejemplos y títulos que se desarrollaron en este breve encuentro, una jam, ¿vale? Que es un proceso de 2 o 3 días donde a partir de una temática hay que desarrollar con pocos medios un videojuego. En este caso, videojuegos con una denuncia. Pues encontramos Realidad Revelada, Caracas, Tengo Hambre, etcétera, etcétera. Todos ellos títulos muy críticos con la realidad política del país. Otro título destacado, A Voz de Operario, sobre la crisis venezolana, la crisis brasileña y las dictaduras militares en los años 70. Y sobre todo me gustaría poner el énfasis y la atención en el título Global Conflict Latinoamérica, que fue diseñado por la empresa danesa Serious Game Interactive, especializada en problemáticas internacionales y resolución de conflictos. Previamente al mismo desarrolló Global Conflict Afganistán, Global Conflict Palestina, ¿de acuerdo? Son juegos que obligan al usuario, en este caso a nuestro estudiantado, a tener que tomar el papel de un periodista, una periodista, y recabar la mayor información posible con la que poder enfrentarnos en un último momento, ¿vale? A ese enemigo principal, a ese boss, como queramos llamarlo, que se encuentra detrás de algunas problemáticas muy interesantes y relevantes del continente americano, como pueden ser las maquiladoras en México, como puede ser el tema de la migración, como puede ser el tema del racismo, en este caso a partir de los Minutemen, la masacre de Rabinar en Guatemala en los años 80, es decir, son episodios muy concretos, muy bien documentados. En este caso, por ejemplo, este título, Global Conflict Latinoamérica, contó con el asesoramiento de diferentes ONGs del país. Tenemos el tema de la violencia callejera, como las maras, e incluso tenemos 2 misiones centradas en Bolivia, muy relevantes, como pueden ser El Patrón, que está centrada en la esclavitud de deudas, o tenemos también sobre la conflictividad en Cochabamba del año 2007. ¿Vale? Como dijimos, en la elaboración de estas narrativas y misiones, Serious Game Interactive contó con el apoyo de diferentes ONGs nórdicas, todas ellas inmersas en el proyecto Operation Daywork, ¿vale? Es un proyecto donde los estudiantes de secundaria y bachillerato de Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, dejan de acudir al colegio durante un día y lo sustituyen por el trabajo en una empresa, y el dinero que recaudan lo destinan a países que tienen diferentes problemáticas y lo necesitan. Así, por ejemplo, en el año 2007, todo lo que recaudó esta operación perdón, se destinó a Bolivia. Además de estos títulos que se enmarcan en lo que conocemos como Serious Games, títulos que tienen una finalidad educativa, una finalidad periodística, encontramos títulos dentro de lo que se conocen como News Games, ¿vale? Títulos muy relacionados con la inmediata actualidad política, como puede ser la figura de Evo Morales con Space Evo, Evo Morales de nuevo, Tata Quispe,
un defensor de los derechos indígenas, serious games relacionados con problemáticas medioambientales y sanitarias como Dr. Ludens, LSG, con la propia realidad histórica y cultural del país, como Amazonia 3D. Y para ir terminando, me gustaría también, sobre todo, destacar el componente propagandístico que puede tener la industria del videojuego, pudiendo generar incluso conflictos diplomáticos. Aquí pongo el recorte de una noticia que quiero leer. Bolivia reclama a Francia por un videojuego que muestra al país como un narcoestado. Se trata de una entrega de la serie Tom Clancy, Ghost Recon Wildlands, donde la misión de los personajes principales se sitúa en Bolivia, una Bolivia perfectamente representada, ¿de acuerdo? Y que es identificada como un estado, como un narcoestado. Esto provocó las quejas del gobierno boliviano ante Francia y justamente encima esta polémica, esta confrontación, enlazó con una propia diatriba, una propia confrontación que había en ese país, entre el gobierno y la propia oposición por la decisión del presidente Evo Morales de incrementar los cultivos legales de la hoja de coca. Es un tema muy interesante y que, por ejemplo, en mi asignatura, Relaciones Internacionales Culturales, me permitiría profundizar en la temática, la oposición que hay entre derechos culturales y derechos universales, ¿de acuerdo? Como puede ser el consumo de la hoja de coca, que va más allá, ya sabemos, de su transformación como una droga. Conclusiones. ¿Cómo podemos evaluar este formato? Mi recomendación, aparte de las indicaciones que aparecen en la guía, sería analizar alguno de estos títulos sugeridos utilizando el esquema de los elementos de la comunicación. Estudiar quién es el emisor, analizar quién es el receptor, cuál es el canal código y, lo más importante, cómo a partir de un contexto determinado, ¿vale?, prefijado por nuestras asignaturas, por nuestros itinerarios de aprendizaje, podemos enlazarlo con el mensaje o mecánicas que aparecen en este tipo de videojuegos digitales. Muchas gracias por la atención. Siento la premura, es simplemente una presentación y que quiera abrir debate. Cualquier duda será respondida de manera inmediata en este correo electrónico y espero que haya sido de su atención. Muchas gracias. Hasta luego.